Vamos a darle el OK que se va a grabar. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Un segundo que se corra. Bueno, bienvenidos al 10º webinar que realizamos en un marco de alianza entre el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile y Xinca Management. En esta ocasión hablaremos sobre la voz del cliente, donde nosotros veremos el significado de la voz del cliente, donde conoceremos cómo podemos entenderlo mejor, qué herramientas nosotros podemos usar, utilizar. También daremos algunos tips que los pueden llegar a ayudar, y también habrá dos panelistas que comentarán sobre el tema. Bueno, primero me voy a presentar. Perdón si tengo la voz un poco tomada. Estuve comentando recién que estos cambios de temperatura no me hicieron bien y voy a estar tomando agua constantemente. Mi nombre es Daniel Andreu, soy consultor senior de Xinca Management. He trabajado... un segundo. Ahí está, se me estaba apagando. La computadora se me estaba apagando. He trabajado por más de 18 años en Toyota Argentina, donde he aprendido los conocimientos del sistema, para luego, bueno, tomar camino hacia la excelencia como consultor de Lean Manufacturing, donde ya llevo más de 9 años como consultor. Hace 3 años que soy parte de Xinca Management, y tuve la oportunidad de hacerlo en diferentes países y también en diferentes rubros. Bueno, nuestra agenda de hoy es, primero vamos a presentar los invitados que tenemos hoy. También vamos a hablar sobre qué hacemos nosotros como empresa. Vamos a ver la voz del cliente en sí. Vamos a trabajar mucho sobre la voz del cliente. Después, donde dice compartiendo experiencias, ahí van a estar nuestros panelistas. Y después vamos a dar un espacio a preguntas que ustedes las pueden ir realizando en el chat. Bueno, vamos a presentarlos a nuestros invitados, a nuestros panelistas de hoy, que nos van a acompañar. Primero presento a Patricio Delgado. ¿Sí? No estoy teniendo problemas con la máquina. Ahí está. Ahora sí. Bueno, Patricio, perdón, estoy teniendo problemas con la máquina. Patricio, corregime si me equivoco. Patricio es director ejecutivo de Augure, donde ellos ayudan a las empresas a transformar las nuevas tecnologías digitales y la agilidad para mayor venta. Patricio es de profesión, ingeniero, y tiene un máster en ciencias en ingeniería electrónica. Creo que está bien lo que estoy diciendo. Sí, está correcto ahí, Daniel. Ok. Además, también lo tengo anotado, está dando cátedras en una diplomatura en gestión de negocios. Nuestro segundo panelista es Santiago Ron. Santiago es un consultor de Xinca, donde ya hace aproximadamente 2 años que está trabajando con nosotros. Es un profesional con más de 10 años de experiencia.
en la implementación de programas de excelencia operacional y gestión de proyectos de transformación digital. También Santiago es de profesión ingeniero comercial, donde tiene un magíster en ingeniería industrial y de sistemas. ¿Es así, Santiago? ¿Me equivoqué? Ok, bueno. Vamos a hablar ahora un poquito sobre nosotros, sobre Shinka. Y bueno, Shinka Management es una empresa global que tiene consultores Lean, donde nos especializamos en llevar los conocimientos o el know-how japonés a cualquier tipo de industria. Nuestros consultores apoyan a más de 60 países con programas de consultoría, de formación y viajes de estudio. Como dije anteriormente, somos una empresa global donde tenemos diferentes sedes en el mundo. Por ejemplo, tenemos una sede en América, en Santiago de Chile, tenemos sede en Estados Unidos, en Italia, que también abarca a toda Europa y Asia también. La sede central está en Australia y también hay una sede en Japón, donde además tenemos directores veteranos de Toyota que también son nuestros sensei. Bueno, ¿qué ofrecemos nosotros a los clientes? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos 4 business model. El primero es el entrenamiento en el Lean Management. Nosotros ofrecemos programas de formación y desarrollo basados como dice ahí, en el Lean Management. También tenemos la consultoría en el Lean Management, donde implementamos, apoyamos y desarrollamos también el proceso del Lean Manufacturing para cualquier empresa, no importa el rubro que tengan. Tenemos el software, es el software OTRS-10, probablemente lo han escuchado nombrar. Es un software de estudio de tiempos basados en videos y está diseñado para mejorar o reducir también la mano de obra y mejorar los costos dentro de la empresa. Esto está creado en colaboración con Toyota Motor Corporation, con TMC, y lo están utilizando no solamente empresas a las cuales nosotros le vendemos, sino también hay grandes empresas en el mundo que también lo están utilizando, como Honda, Mitsubishi, Panasonic y más también. Y lo último es el Lean Japan Tour, que son viajes de estudio donde las personas se van a Japón precisamente a entender el pensamiento, cómo ellos sienten el sistema japonés y visitan distintos lugares, distintas empresas y conocen la cultura japonesa. Bueno, acá tenemos algunas empresas anfitrionas, sí, en el Lean Japan Tour, donde nosotros podemos visitar, ¿sí? Hay muchas empresas muy importantes y son algunas de esas empresas. Acá ahora nosotros lo que vamos a hacer es ya empezar no quiero perder mucho tiempo, y vamos a empezar con lo que es la voz del cliente, ¿sí? Es un tema súper importante para las empresas, aunque muchas empresas no lo están teniendo como crítico a la hora de poder comenzar a saber qué es lo que quiere nuestro cliente. Entonces nosotros principalmente nos empezamos a preguntar, cuando vamos a hablar de la voz del cliente, ok, ¿qué es la voz del cliente? Prácticamente la voz del cliente describe lo que desea el cliente, ¿sí? Lo vemos más como una metodología que nos va a definir principalmente lo que el cliente necesita, quiere, va a pagar, está dispuesto a pagar y va a obtener lo que espera obtener. Entonces, nuestra meta o lo que buscamos es capturar esos requisitos de los clientes, es poder entender lo que necesita el cliente. Y después podemos preguntar por qué es
tan importante la voz del cliente. Empecemos primero a comprender de que nos hace entender realmente cuáles son las necesidades, porque probablemente a veces nos equivoquemos si no tenemos esa voz del cliente, y al poder comprender sabemos realmente qué es lo que necesita. También nos hace entender dónde está la brecha entre esa satisfacción que el cliente espera y el potencial de mejora. Entonces, esa brecha nos ayuda a poder entender y tomar acción sobre eso. También nos ayuda a focalizar, a buscar un foco, a dirigir nuestro foco. ¿Para qué? Para que podamos tomar las decisiones correctas y ser más preventivo y no reaccionar ante las no conformidades o las quejas que el cliente puede llegar a tener. Y al hablar de esas brechas que estuve comentando, también nos permite empezar a determinar las métricas o los KPI que nosotros vamos a buscar, y también poder establecer las metas o los objetivos a las cuales queremos lograr. Igualmente eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Y cuáles son los beneficios que la voz del cliente nos puede ofrecer? Primero, que nos va a ayudar a comprender qué es lo que el cliente valora sobre nuestro producto o servicio o procesos que estemos realizando, y también cómo podemos ir mejorándolo. Eso es lo principal, cómo podemos ir mejorando. Entonces pensemos, por ejemplo, si en nuestra empresa nosotros hoy estamos entendiendo lo que el cliente quiere. O sea, es una pregunta que yo les puedo hacer. O sea, nosotros en nuestra empresa, ¿realmente estamos entendiendo lo que el cliente quiere, o por ahí es lo que nosotros nos parece que es lo que el cliente quiere? Entonces, muchas veces ha pasado que nunca le hemos preguntado al cliente si las acciones que hacemos son beneficiosas para él. Probablemente nosotros pensemos que sí, pero a veces gastamos tiempo, gastamos recursos para algo que el cliente probablemente no esté dispuesto a pagar, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros clientes? Bueno, tenemos dos tipos de clientes: clientes externos y clientes internos. El cliente externo es mucho más fácil de entender, es el que compra, eso es lo que yo hablé anteriormente, el producto que hacemos o los servicios que estamos entregando de la compañía. Pero también tenemos otro tipo de clientes, que son los clientes internos. Los clientes internos son los que tienen una, llamémosle, interacción con la empresa. El ejemplo más claro de este tipo de clientes son los empleados, ¿sí? O los diferentes sectores o los procesos. Cualquier colaborador que forme parte de la compañía es un cliente, ¿sí? Siempre va a tener un proveedor. También existen otro tipo de clientes internos que van a depender también, obviamente, de la estructura que tenga la empresa. Por ejemplo, puede ser algún proveedor, puede ser un socio, puede ser inversionista o alguien que esté en alguna sinergia con la empresa. Ejemplo, no sé, se puede dar clientes internos dentro de un sector. Por ejemplo, dentro del sector de pintura, por ejemplo, puede haber, en cada proceso hay clientes, ¿sí? A medida que va pasando el proceso en sí, siempre hay un cliente y proveedor. También puede haber clientes internos dentro de cada área. Si hablamos de pintura hoy, puede ser, por ejemplo, en un sector que tiene soldadura y pintura, el sector pintura será el cliente interno del sector soldadura. Y también hay clientes relacionados a funciones. Por ejemplo, el sector de producción que está produciendo es el cliente interno, por ejemplo, del sector de recursos humanos. Entonces, nuestra visión de los clientes y su visión sobre nosotros probablemente pueda diferir. Entonces siempre es importante comprender lo que la voz del cliente necesita o pide. Por ejemplo, los clientes externos, cuando hablamos de clientes externos, no nos ven como un sector aislado, sino como una compañía más. A nosotros como sector o como persona, el cliente externo no nos va a ver como un cliente. O sea, va a ver a la compañía como el cliente.
¿Y por qué digo esto? Porque nosotros podemos trabajar en un sector, en un grupo, y podemos ser el mejor en el desempeño, donde no tenemos demoras, donde los costos son bajos, tenemos una excelente calidad, pero si aguas arriba o aguas abajo de nuestro negocio tienen dificultades, eso es lo que va a ver el cliente. O sea, el cliente verá el todo y no las partes, ¿sí? Bueno, ¿cómo comprender? Acá dice, ¿cómo comprender la voz del cliente? A ver, la voz del cliente se puede comprender conociendo 3 variables principalmente, ¿sí? Y es, primero, ahí dice entrada del VOC, es el input de la voz del cliente. Lo que él declara como necesidad, lo que mi cliente me está diciendo su necesidad. Segundo, donde habla de necesidades, nosotros debemos conocer qué espera nuestro cliente, saber qué preocupaciones hoy él está teniendo o alguna amenaza a futuro que el cliente puede generarle a él una preocupación. Y después, tercero, también necesitamos medir sus expectativas, saber lo que el cliente necesita, y para eso tenemos la posibilidad de poder medirlo y por ende gestionarlo. No sé, nosotros necesitamos entender que el cliente, ¿sí? Nosotros siempre vamos a necesitar entender que el cliente puede pedir algo y nosotros como proveedores creemos que se lo estamos entregando con una calidad que para nosotros está bien, que creemos que es ok, pero no es así para el cliente. Por ejemplo, podemos entregar el producto con calidad y entrega correcta, pero sin darnos cuenta podemos mejorar en el costo, ya que el cliente por ejemplo, solo necesita que el producto esté limpio. Y nosotros tenemos una limpieza súper profunda que nos lleva a ser más caro usando horas hombres. También es una buena forma de eliminar muda, ¿sí? Eliminar desperdicios. Hay estudios que dicen que cuando las personas piensan que su trabajo realmente importa, se tiene 4 veces más posibilidades de que aprendan más rápido si se sientan sobre todo comprometidos. ¿Sí? Si el líder comunica el enfoque de su cliente a su equipo, también va a estar ayudando a crear mejores conexiones, digamos, entre nosotros como personal y lo que realmente estamos haciendo diariamente. Cuando hablamos del líder, si uno ve el rol del líder, siempre es gestionar y asegurar que las personas se centren en lo importante. Entonces es necesario que el líder hable del enfoque de su cliente y que le recordemos a todos los miembros del equipo cómo lo que ellos hacen, se conecta con dicho enfoque. Entonces es muy importante poder conocer y tratar y trabajar sobre el líder en lo que es la voz del cliente. Después podemos medirla a esa voz del cliente. Y es importante que una vez que reconozcamos o identifiquemos a esos clientes, a nuestros clientes, podamos, llamémosle, descifrar y entender esas necesidades que tiene el cliente con un poco más de detalle. Y acá muestro algunos ejemplos de cómo esas opiniones o la retroalimentación de esos clientes se pueden empezar a medir. Por ejemplo, están las encuestas o cuestionarios o entrevistas, que normalmente la mayoría son encuestas de pulso, que incluyen o comentarios abiertos o notas de calificación para poder tener una idea clara de una experiencia en general, ¿sí? Por lo general estas tienden a ser anónimas. Está la retroalimentación del cliente. Acá es una conversación directa que tenemos con el cliente. Esto puede ser que se haga en forma diaria, puede ser que se haga en forma semanal, mensual, y se hace entre los equipos, llamando al cliente en alguna sesión donde se vean algunas métricas. ¿Y qué se le hace? Se le pide feedback. También están las sesiones de focus group. Acá los participantes que van a estar trabajan ya en conjunto, ¿sí? Por eso son focus group.
y por lo general se mapean procesos o se trata de alguna experiencia vivida. El objetivo del focus group es que estas resoluciones, estos informes que salen, dejen opiniones, ¿sí? y traten de responder algunas preguntas en torno a un tema específico, o algún producto que quiera realmente tener feedback sobre eso. Después están las visitas al lugar y acompañamiento, que le llaman el ir y ver, el Gemba al cliente, como dicen en el slide. ¿Esto qué sería? Sería visitar en terreno al cliente, ¿sí? Por eso es el Gemba, para obtener bien de primera mano el resultado de un proceso, algún producto o servicio que nosotros estemos dando. También están las interacciones entre departamentos, y acá también es participar de reuniones de gestión, ya sean reuniones de clientes y de los proveedores. Además, una vez que se termina, ahí se vuelve a entregar un feedback, ¿sí? Esto se usa mucho en reuniones. Nosotros necesitamos entender que el cliente puede pedir algo y nosotros como proveedores creemos que se lo estamos entregando con una calidad, pero no es así. Es lo que comenté recién. Siempre pensemos que si no tenemos esta comunicación con el cliente, siempre va a haber una diferencia. A eso le llamaba yo el tema de empezar a entender que hay mucha muda que podemos empezar a eliminar. Pasamos acá, dice, ¿qué hacemos una vez que conocemos lo que el cliente pide? Una vez que entendemos lo que el cliente quiere, ¿cuál es lo que sigue? Bueno, necesitamos gestionarlos. Y la mejor forma de gestionarlo es hacerlo visualmente utilizando algún KPI. Pero para eso necesitamos hacerlo antes, necesitamos encontrar unas métricas que tienen que estar alineadas a lo que el cliente necesita, como dice ahí. Ya sean un cliente interno como un cliente externo. Una vez que tenemos esas métricas, viene algo muy importante como es la gestión, como comenté recién. Pero para esta última parte de la gestión es un tema también muy grande, que probablemente lo veremos en otra sesión, ya que necesita un poco más de tiempo, ¿no? Ahí estoy pasando, acá. Acá hay una enseñanza de Edward Deming, que decía que sin datos solo eres una persona más dando su opinión. Bueno, cuánta razón tiene, ¿no? Como nosotros decimos en Argentina, acá estamos llenos de opinólogos. Acá todos sabemos de todo. Si le pregunto a mi vecino si sabe el trasfondo de la guerra en Rusia, y va a estar una hora hablándome. O si le digo que me duele el cuello, automáticamente se vuelve en un doctor. Pero bueno, eso también pasa mucho en las empresas. Las personas que no tienen datos pierden foco en lo importante. Yo digo que si no tenemos datos, a veces por mirar un ratón se nos está escapando un elefante. Y eso pasa porque no nos centramos en los datos importantes que nosotros tenemos en la empresa. Y en la empresa, ¿cuántas veces hemos preguntado algo simple como ¿hubo alguna parada hoy? No sé, el jefe me ha preguntado o ha preguntado si hubo alguna parada. Y bueno, y las respuestas son todas las que están escritas ahí. Al no tener datos, eso, el mucho, poco, a veces, frecuentemente, son las respuestas que termina dando cualquier líder de un sector en particular. Ahora necesitamos establecer esas métricas que estuve comentando recién y vamos a preguntar, ¿qué son los KPI? ¿Sí? Esas métricas son los KPI. ¿Qué son los KPI? Bueno, los KPI son indicadores críticos que van a servir para avanzar hacia un resultado propuesto por la empresa. Esos KPI que nosotros tenemos nos pueden entregar, primero, un enfoque para mejorar, ¿sí? Porque sabemos realmente qué es lo que necesitamos con esos KPI, y los KPI nos entregan datos, ¿para qué? Para poder tomar decisiones, para poder hacer gestión.
Esto nos ayuda principalmente a centrar nuestra atención, como comenté anteriormente, en lo importante. ¿Sí? Entonces, esos son los KPI. ¿Por qué son importantes los KPI? Bueno, los KPI son importantes porque, primero, a la hora de cuantificar, digamos, y sobre todo de visualizar los desperdicios, cuando hablo de desperdicio hablamos de muda del Lean Manufacturing, ¿no? Nos ayudan a entender, ¿sí? y dónde tenemos esos desperdicios. También entendamos que nos motivan, ¿sí? Motivan a las personas del equipo, porque ¿quién no quiere ganar? ¿Quién no quiere llegar y cumplir esos objetivos? Entonces, cuando tenemos KPI también nos sentimos motivados. Y también están directamente relacionados con los requerimientos del cliente. O sea, es decir, se reflejan en la voz del cliente. Acá habla de distintos tipos de KPI. ¿Cuáles son los distintos tipos de KPI? Bueno, hay varios, ¿sí? Los distintos tipos de KPI pueden ser KPI principal. ¿A qué le llamamos KPI principal? Bueno, son los que apoyan a los objetivos del área. Y a la vez, esos objetivos del área apoyan a los objetivos de la compañía. ¿Cuál es la meta fundamental de la compañía? ¿A qué nos referimos con la meta fundamental de la compañía? Si hicimos muy bien la voz del cliente, es a cumplir con el acuerdo que tenemos con el cliente, poder llegar a ese acuerdo. Por eso los KPI principales son los que realmente usamos para ver la voz del cliente. Después tenemos los KPI secundarios. Por lo general son le podemos llamar a los factores negativos que van a impactar en esos KPI principales. Pueden ser incluso hasta algún Pareto. Los KPI de procesos, es el tercero, el que vemos abajo de todo. Esos KPI de procesos vendrían a ser el resultado de actividades rutinarias o actividades diarias que influyen en esos KPI secundarios. Y entendamos que es una relación de causa y efecto. ¿Sí? Y si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál KPI es el más importante para concentrarnos en todo esto? La respuesta es el KPI de procesos, a pesar de que el KPI principal apunta a lo que es la voz del cliente, pero nosotros para poder mejorar siempre tenemos que darle importancia al KPI de procesos. Es en el que debemos centrarnos, porque va a impulsar acciones que a la vez van a mejorar los indicadores secundarios y por ende los indicadores principales y secundarios y principales. Y muchas empresas, ese es el KPI que falta. En muchas empresas está faltando el KPI de procesos. Nos manejamos por lo general con KPI primario y KPI secundario. Cuando hablamos de KPI, también algunos lo pueden llegar a entender como KPI anticipados o rezagados o leading o lagging, pero hay indicadores que podemos llamar también, como dice ahí, predictivos o anticipados y otro de resultados o rezagados. Entonces veamos primero los predictivos. Los predictivos son los KPI que nos ayudan para poder llegar a una meta. ¿Sí? Se ven más de forma online y lo podemos visualizar en actividades como, por ejemplo, puede ser un cambio de turno en el Gemba, algo que se va haciendo rápido. Algunos ejemplos de predictivo o leading, o también son de procesos, puede ser el porcentaje de auditoría de equipos de seguridad. Si esas auditorías yo las voy mejorando, yo tengo como un objetivo de 8 y voy llegando al número, probablemente o seguramente voy a cumplir con el KPI secundario. ¿Sí? El KPI que comenté recién era los predictivos. Después están también los indicadores de resultados o rezagados. Estos son, a diferencia de otros, son datos del pasado. ¿Sí? Son datos del pasado. Entonces, estos pueden ser diarios, semanales, mensuales, son lo que yo les llamo indicadores
siempre del forense. Estoy viendo una persona muerta y doy explicaciones sobre eso. En los predictivos soy un doctor que puedo salvar a la persona. ¿Sí? Que pueden ser informes de seguridad, de calidad, mensuales. Y le voy a decir algo muy, muy simple, ¿no? Algo que lo pueden ver en la casa. Si no queda claro, por ejemplo, puedo poner un ejemplo. Si mi objetivo es estar bien de peso y tengo como objetivo estar dentro de los 75 kilos, entonces el indicador que me dará la balanza será un indicador rezagado o lagging, ¿sí? O de resultado. Es un resultado que me está dando la balanza. Y un indicador predictivo o de proceso será, por ejemplo, la cantidad de calorías que voy a comer durante el día. O sea, si me como 8 medialunas de manteca, seguramente tengo un atracón hipocalórico y es de esperar que voy a subir de peso. Y así va a impactar negativamente en el KPI. Por eso es muy importante seguir estos KPI, como comenté recién, de procesos que nos va a ayudar a poder cumplir estas metas. Voy a ir un poquitito más rápido, ¿sí? Para darle tiempo a los colegas, es cómo armamos nosotros nuestro KPI en la empresa. Si bien tenemos el sistema importante para verlo en una sesión completa, ¿no? Podemos entenderlo cómo lo vamos a alinear, porque entender cómo hacer un cascadeo de KPI puede llevar un poco más de tiempo. Entonces lo voy a comentar bastante rápido. Nuestra visibilización de KPI debería vincular el propósito y los KPI. Y esto puede estar en tableros de nuestros líderes y sobre todo, qué es lo importante, que deben ser fáciles de entender. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que lograr. Para lograr las metas generales de la compañía en cada uno de esos pilares, me refiero a los pilares de la empresa que pueden ser seguridad, calidad, productividad, costos, recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Y deben compartirse y divulgarse siempre hacia los equipos. ¿Eso cómo se logra? A través de un sistema eso se logra a través de un sistema de KPI en cascada, como dije recién, y debe armarse siempre de la siguiente manera. Y fíjense que tenemos el KPI principal, el KPI secundario, los KPI de procesos, ¿sí? Y los KPI secundarios del gerente general se convierten en los KPI principales del gerente, ¿sí? Y los KPI secundarios del gerente se convierten en los KPI principales del subgerente, y el KPI secundario del subgerente se convierte en el KPI principal del supervisor. Los tableros de gestión de primera línea, por lo general, contienen KPI de procesos, ¿sí? Donde se centra en el logro de esos objetivos que estuve comentando anteriormente. ¿Sí? Ahí se empiezan a ver los resultados. Sin importar el nivel del rol del líder, desde el supervisor hasta el CEO, necesitamos siempre visibilizar y sobre todo gestionar esos desempeños. ¿Cómo visualizamos? Fácil, con un tablero que mostramos los desempeños por KPI. ¿Y cómo lo gestionamos? Por lo general se usan reuniones para ver esos desempeños que deberían realizarse siempre habitualmente. También ahora entendamos que para esto es muy grande y lo vamos a ver en otro webinar más adelante. Pasamos al siguiente. Y acá vamos a ver rápidamente algunas de las características, ¿sí? de los KPI. Les puedo dar algunos consejos. Y acá hablan deben apoyar la estrategia, ¿sí? O sea, las métricas o los KPI que no apoyan la estratégica van a generar confusión, malentendidos o poca alineación. Entonces, entiendan que la gente va a desviar la atención de la estrategia si las métricas que tenemos, los KPI, están desconectados. Acá habla de que tienen que ser pocos. ¿Por qué? Porque muchos KPI va a generar confusión. Va a generar confusión hacia las personas. La mayoría de la gente solo puede manejar algunas de los KPI. Entonces, centrarse realmente en lo importante. No necesitamos tener tantos KPI. ¿Sí? Motivan, dice, los comportamientos correctos. Claro, el objetivo del KPI es siempre eliminar brecha. Y los KPI que no apoyan esa eliminación del brecha o del desperdicio no son útiles.
Estos KPI buscan los esfuerzos de la gente para ir siempre mejorando. También habla de que tienen que ser, no recuerdo, simples, dice, y fáciles de entender. Bueno, la mayoría de las personas siempre tienen muchísimas cosas en la cabeza, sobre todo los que son líderes. Entonces, la gerencia tiene la responsabilidad de facilitar ese trabajo, principalmente para que la gente pueda entenderlo, ¿sí? que realmente comprendan lo que están haciendo. Miden el proceso y no la persona. Eso es muy importante. Medir a una persona se traduce en culpa. Las personas lo pueden ver mal. Eso genera mucha rotación del personal porque se terminan yendo, ¿sí? Entonces, midamos el proceso y no las personas. Dice, miren cifras reales versus metas. Bueno, las personas se relacionan más fácilmente con datos reales y metas. Debe ser siempre simple, ¿sí? Como dije anteriormente. Y la comprensión rápida, que rápidamente lo entienda, hace que las personas puedan realmente exponer sus opiniones, ¿sí? Ya que no tienen miedo de quedar expuestos. Habla de no combinar medidas en un indicador ni crear fórmulas. Como estamos acostumbrados a decir, midamos peras con peras, ¿sí? Los índices y las fórmulas por ahí son difíciles de entender y no ayudan a las personas, y la gente no puede relacionar lo que hace con su trabajo, ¿sí? Las metas o las métricas con su trabajo. Dice, deben ser periódicos, medirse por día, hora o semana. Bueno, se mide de acuerdo a la escala del KPI. Es importante no perder tiempo a la hora de buscar los datos, porque nos puede llevar a llegar a tomar malas decisiones. Esa frecuencia va a cambiar de acuerdo al nivel organizacional que tengan, ¿sí? No es lo mismo un supervisor con la medición del gerente. Y lo último, habla también de tener gestión visual, hacer que los KPI sean fáciles de entender. ¿Y cómo hacemos para que sean fáciles de entender? Usar colores, tendencias, dejar claro la brecha, usar el 1-3-10. ¿Qué es el 1-3-10? Bueno, es 1 segundo para entender que no se llegó a la meta, 3 segundos para entender qué fue lo que pasó, y para ver cómo solucionar el problema. Después, no quiero llevar más tiempo, necesitamos tener un objetivo. Ese objetivo tiene que ser un objetivo SMART. Para hacer un objetivo SMART necesita 3 cosas. Tiene que ser específico, medible, alcanzable, ¿sí? Esto es muy importante, realista y en tiempo específico. ¿Qué se puede usar para los objetivos? También entender cuáles son los promedios históricos, cuál es el mejor resultado, hay benchmarking. Y lo último, antes de dar el pase, digamos, a los invitados, es una enseñanza también de Edward Deming que dice una frase que: si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo que está haciendo. A ver, esta frase nos permite conocer el conocimiento sobre algo. Si al explicar algo usamos frases complejas, retorcidas, complicadas, es que no lo alcanzamos a entender, ¿sí? Entonces, si el proceso nos explica cómo hacer las cosas o cómo hago algo en mi compañía, entonces sí estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Si no somos capaces de describir cómo hacemos algo dentro de nuestra compañía, hay un problema. Es un indicador de que algo está pasando. Entonces, ¿cómo podemos describir ese proceso? Bueno, utilizando una herramienta que le llamamos SIPO. Más adelante uno de nuestros panelistas nos explicará realmente esta herramienta. Bueno, espero que les haya gustado la presentación, y ahora sí les doy el pase a nuestros panelistas. Vamos a empezar primero con Patricio. Patricio, te dejo abierto el micrófono. Muchas gracias, Daniel, por la introducción. Bueno, una de las cosas importantes y creo que relevante lo que decía Daniel: cuando no sabemos lo que queremos, cualquier camino es válido. Y yo creo que lo que comentó precisamente el concepto de cliente interno, cliente externo, mientras no tengamos realmente, descubramos cuáles son esos problemas, necesidades prioritarias que tiene nuestro cliente interno y cliente externo, cualquier solución que nosotros creemos puede ser válida. Y muchas organizaciones caemos en la trampa de mirarnos al ombligo, que significa que realmente los líderes de alguna forma
cree y intuye qué es lo que realmente es las soluciones prioritarias o las necesidades prioritarias de sus clientes, y no necesariamente van a preguntar o van a obtener esos insights o esas oportunidades relevantes que existen. Y eso es una herramienta que de alguna forma también yo lo como mucho, como decía en este caso en el principio, lo dedicamos mucho como empresa Guro en apoyar a la empresa en su transformación digital. Y hoy en día, cuando hablamos de transformación digital y soluciones digitales, existe un millar de soluciones, donde todas de alguna forma te ofrecen que son la tecnología mágica que te va a transformar, pero la pregunta es, ¿cuál es la más conveniente? Un poco lo mismo que la analogía de la salud. Hoy día vamos a la farmacia y está lleno de medicamentos que sirven para cualquier tipo de malestar, enfermedad que tengamos, pero la pregunta es, ¿cuál es la que más me sirve si me siento mal? Entonces, ahí donde realmente existe este concepto del problema de automedicarse, o el problema en realidad de autotecnologizarse, como digo yo, y que finalmente hace de que hay que tener cuidado de no colocar la carreta ante los bueyes, y que muchas veces el impulso que tenemos es adelantarnos a la solución y no entender el problema. Y ahí es donde realmente es importante la importancia de escuchar, porque si realmente no escuchamos, no detectamos cuáles son esos problemas, necesidades prioritarias que tienen nuestros clientes, dónde están sus dolores, dónde están realmente esas áreas donde podemos mejorar su experiencia, cualquier solución puede ser válida. Y el problema es que hoy en día, con el entorno cambiante, el focalizarnos en soluciones que no sean las que realmente van a impactar positivamente a nuestros clientes internos y externos, realmente va a significar que no vamos a sintonizarnos con esas nuevas necesidades o problemas, y tal vez vamos a perder, desperdiciar tiempo y energía que realmente hubiéramos hecho. Y aquí una de las cosas que, por ejemplo, práctico, quiero comentar una de las herramientas que realmente nosotros usamos mucho para poder justamente capturar estas oportunidades en los clientes, tanto internos como externos, que se llaman las curvas de experiencia. Se me comparte ahí, Daniel, ¿qué son esas famosas curvas de experiencia? Es otra herramienta, así como las que mucho comentó Daniel, pero una herramienta que de alguna forma que muchas veces se le llama como el viaje del cliente, pero finalmente lo importante no solamente es saber el viaje del cliente, sino poder entender las curvas y qué es lo que hay detrás o la información poderosa que existe. Para nosotros es una herramienta más útil para situar y analizar esos retos que enfrenta una compañía bajo una perspectiva totalmente centrada en las personas. Hoy día las organizaciones, de alguna forma, nos entregamos a los clientes nos prefieren, nos compran, compran más seguido distintos productos, servicios, y es importante realmente estar alineado para que mantener esa fidelización o lograr esa fidelización. Para eso es importante entender justamente cómo es la experiencia que tiene una empresa en todos sus momentos. Muchas veces nosotros recibimos encuestas de satisfacción, pero que de alguna forma es un termómetro que promedia, bueno, ¿cuál momento? Es decir, es distinto mi nivel de satisfacción cuando yo de alguna forma conozco una empresa, cotizo, compro los productos o servicios, lo implemento, lo soporto, vuelvo a cotizar. En cada uno de los momentos, la verdad que decimos puede tener distinta interacción. Y si vas a la siguiente, Daniel, un poco el objetivo de las curvas, así como aquí damos un ejemplo práctico en realidad, busco la información, me doy de alta en un sistema, o en este caso, en este caso, el caso de un socio de algo, socio de un sistema, de una institución, todo lo que significa vivir mi vida como socio, y la decisión me quedo, no me quedo, renuevo, no renuevo, cambio, no cambio. Cada momento, de alguna forma, genera una experiencia. Nosotros decimos, y esa experiencia está muy basada en nuestras expectativas versus realidad. Bueno, nosotros tenemos un momento de interacción, nosotros generamos expectativa como cliente. Yo espero de alguna forma cierta, por ejemplo, en el caso de cuando busco información de algo, espero que la información sea clara, precisa, sea entendible, no tenga que andar preguntando. El proceso en el sentido de capturar sea simple, rápido, eficiente, que de alguna forma lo que yo entendí que me iba a obtener el beneficio, lo que estoy comprando, cumpla mi expectativa, es lo que realmente yo necesitaba, estoy recibiendo eso, y que finalmente me permite a mí entender eso. ¿Qué es lo que pasa? Que esas expectativas no necesariamente las empresas logramos capturar. Muchas veces se habla de que la felicidad o la tristeza es la diferencia entre expectativa y realidad. Si mi expectativa está más bajo que la realidad, estoy feliz. Si mi expectativa está más alta que la realidad, estoy triste o no estoy satisfecho. Entonces, muchas veces organizaciones pecamos en realidad levantar o entender esas expectativas, y por lo tanto no entender realmente dónde está esa, digamos, esa carita feliz, esa normal o esa triste, dónde no estamos cumpliendo, dónde están esos dolores, que pueden ser por un problema de gestión de expectativa o puede ser porque realmente no estemos cumpliendo lo que prometimos. Entonces, por eso es importante, un elemento importante es cómo capturamos esos insights, cómo capturamos esas expectativas para ahí poder entender
¿cuáles son esos facilitadores y frenos de la experiencia? ¿Qué significa eso? Significa si alguna de estos momentos de verdad, la evaluación que tiene el cliente realmente es alta, significa que algo está facilitando para que esa experiencia sea positiva. Entonces es importante entender qué es lo que finalmente estamos haciendo de bien, cuál es nuestro diferencial, que realmente es importante no perderlo o potenciarlo. Al mismo tiempo, el freno significa de que de alguna forma la experiencia, algo está impidiendo que esa experiencia sea más baja. Por ejemplo, si vemos este ejemplo de gráfico en la columna Mi vida como socio, de alguna forma de estos distintos grupos los que tienen más bajo. Algo está impidiendo que de alguna forma la experiencia sea baja. Y con el ejemplo dice, son pasivos. De alguna forma son reactivos en de alguna forma entregar los servicios. Entonces es importante porque de esa forma podemos capturar oportunidades que para la cual podemos trabajar en soluciones, ideas, y ahí podemos después conectarla, en el caso de nosotros, con cuáles son las soluciones tecnológicas que permiten responder a eso. Y no partir al revés, con la solución y ver si realmente capta. Y yo creo que con todas las cosas es importante entender y cómo esto se aplica. Y de alguna forma, antes de esta introducción, un ejemplo que voy a comentar de un cliente que lleva más de 2 años ya apoyándolo, no solamente haber hecho su diagnóstico, su hoja de ruta, sino apoyándolo en su implementación, que es una empresa de corredores de seguros. Las corredores de seguros son uno de los rubros que de alguna forma están amenazados por la transformación digital. Cualquier empresa que es intermediaria hoy día está amenazada. La pregunta, ¿qué detiene a una compañía de seguro de directamente ofrecer los servicios a los clientes? Ya lo están haciendo en algunos tipos de productos. Y un poco lo que pasó hace años atrás con la agencia de viajes, cómo de alguna forma se han ido desapareciendo, porque ya hoy día directamente estamos interactuando con las líneas aéreas, con los hoteles, y han aparecido otro tipo ¿cómo se llama?, de portales que de alguna forma incluso han reemplazado la agencia de turismo tradicional. Lo mismo con el tema retail, también ya vemos que muchas empresas están vendiendo directamente sus productos a consumidores. Entonces, por mayor razón, ¿cuál es el valor que puede proveer esta empresa intermediaria para que finalmente el cliente se mantenga? Y también no tenga de alguna forma, en este caso, el plan de las compañías de seguro para intermediar. ¿Se puede pasar a la siguiente, Daniel? Entonces, para mostrar ahí el ejemplo. Entonces, esto es una corredor seguro, es una empresa corredor seguro dedicada a empresas, donde sus principales servicios son los servicios de vida y salud, para, en este caso, las empresas, donde de alguna forma son beneficios que reciben los empleados, y también servicios generales, pero muy específicos en temas de riesgo de ingeniería, todo lo que tiene que ver con aseguramiento de infraestructura, maquinarias, o de alguna forma los seguros para poder proteger a los trabajadores en faenas peligrosas. Entonces, de alguna forma, una de las cosas que partimos para poder determinar este proceso fue hacer este ejercicio con los clientes. Y aquí una de las cosas principales que nos tocó como experiencia es que cuando nosotros le decimos que este ejercicio que hay que hacerlo con el cliente, donde realmente la organización va a ser el proveedor, en este caso, solamente un mero espectador, las personas quedan como de alguna forma sorpresas en realidad, pero hay que ir a hablar con él. Pero claro, la mejor forma de capturar estas oportunidades, estos insights, es directamente escuchando al cliente, no a través de las personas que de alguna forma creemos que tenemos. Y de alguna forma para ellos fue una experiencia que, a pesar de que uno cree que el sentido común es el sentido más común, la realidad muestra que no es tan común que las personas nos sentamos junto a nuestro cliente para escuchar su expectativa, para entender cómo es su experiencia, para entender dónde están esos dolores, esas oportunidades. Realmente entramos en un ciclo transaccional que nos olvidamos realmente de hacer. ¿Y cuándo aparece eso? Cuando algo revienta. Podemos vivir muchas veces en naranjo, pero cuando quedas colorado una vez, ahí nos preocupamos de entender la expectativa. Entonces también esto permite poder anticipar esa oportunidad que permiten justamente generar estos impactos. Aquí en este caso fue una cosa bastante interesante, porque cuando nosotros hablamos con este cliente, una de las hipótesis que ellos más tenían es que de alguna forma lo que más iban a privilegiar los clientes es la automatización de los procesos. De alguna forma como implementar, en este caso, robots a través de distintos RPA, que agilizar el proceso para poder tener la información más rápida para ellos. Entonces dije, bueno, vamos a escuchar en este caso al cliente. Al escuchar al cliente y entender todo ese proceso, que es un proceso cíclico, que es un proceso anual de las pólizas, desde que de alguna forma renuevan, cotizan, ellos de alguna forma corredoras hacen las gestiones con las distintas compañías de seguro, analizan las propuestas, proponen las mejores opciones, se las presentan con sus ventajas y desventajas,
de alguna forma escogen, seleccionan y seleccionan esta compañía de seguro, hacen la alta de la póliza, de alguna forma después toda la gestión de siniestro, si hay que ver, y finalmente después viene el proceso de renovación. Una de las cosas que se levantamos, que una de las expectativas que tiene el cliente es la autogestión. Y ellos decían, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes son súper en realidad preocupados de nosotros, pero en realidad, ¿sabes que no quiero llamarlo, ni darle un mail, ni un WhatsApp para pedirle la información de mi póliza? Muchas veces necesitamos entender cuáles son las coberturas, necesitamos saber dónde está la última versión de la póliza, o qué estado están mis pagos, o cuál es, por ejemplo, en el caso de vida de salud, si me puedes confirmar la lista de las personas que sí están de alta, los beneficiarios de la compañía en todo lo que es seguro de vida y salud. No quiero andar pidiéndote eso. Dime dónde está la información. Cuando la empresa de correo seguro se empezó a mirar hacia adentro y dijo, no tengo la capacidad para hacer eso, porque tengo un sistema base, un sistema como tipo un ERP, pero una solución bien de nicho para correo seguro, no tener la posibilidad de poder entregar o tener esas funcionalidades de portal. Tampoco tenemos en Internet, en nuestra página web, información que de alguna forma les facilite la vida. Por ejemplo, dónde están los formularios para los siniestros, dónde están los pasos en qué tengo que hacer para poder reportar un siniestro, o poder, en este caso, reportar o solicitar el reembolso de vida de salud. No estaba en esa información. Entonces, para ellos, lo que ellos querían ya salir de alguna forma volando con los robots RPA, en realidad el paso principal era, hay que empezar primero a gatear. Y si pasas a la última slide ahí, en este caso Daniel, entonces finalmente al hacer eso realmente se dan cuenta que el reto principal no era el tema de automatizar, sino algo mucho más importante o más valorable para el cliente, que es cómo podríamos hacer para que los clientes se autoatiendan en sus necesidades recurrentes para poder dedicar más tiempo en atender sus necesidades de asesoría actual y futura. Entonces finalmente se dan cuenta que el poder generar esas capacidades, ocupar herramientas y tecnología que le permitan la autoatención, le iba también no solamente liberar de tiempo, en lo que significa recibir correos, buscar información, enviar, sino y al mismo tiempo iban a satisfacer esa necesidad del cliente. Entonces eso significó que al entender bien el dolor, la necesidad de ese cliente a través de este ejercicio, donde lo escuchamos directamente, sus necesidades, sus expectativas, entendimos dónde realmente eran las partes que más altas, más bajas, descubrimos sus frenos aceleradores, pudimos detectar que esta era la gran oportunidad que podíamos trabajar para poder de alguna forma mejorar su experiencia con la empresa y de alguna forma poder preferirlo, ya sea en cada una de las renovaciones o para poder contratar más servicios. Y eso significó que un input importante para poder condicionar este plan y hoja de ruta para la transformación digital, que significó cambiar el sistema core a otro que sí permitiera hacer una gestión mucho más amplia y permitir esta función de un portal, que de alguna forma no tener que desarrollar algo, sino algo que ya estuviera linkeado con la información base, que permite cambiar todo lo que es la imagen internet, web, para poder también tener una página que no solamente sea informativa, sino que permita tener la información más común que requieran los beneficiarios y los que contratan, y de alguna forma poder empezar a expandir esa implementación para que justamente sus clientes puedan tener el concepto de autogestión. Entonces, un ejemplo claro de cómo es relevante, de alguna forma, escuchar al cliente, descubrir esas oportunidades, porque eso nos va a permitir entender bien cuál es la mejor solución y así evitar, como muchas veces decimos con Gustavo, pavimentar la rueda de la vaca o poner la carrera delante de los bueyes. Porque la tentación de ir rápidamente con soluciones es muy alta, pero ojo, es muy importante descubrir y validar correctamente ese problema, esa necesidad o esa oportunidad clave que tiene nuestro cliente. Eso creo que es la última, Daniel, me parece mucho como slide. Esa es la última. Sí. Excelente, Patricio, muchísimas gracias, muy interesante también ver cómo un corredor de seguros comprende la voz del cliente. Gracias, Patricio. Santiago, te podrías abrir el micrófono, te lo dejo abierto para que des la experiencia tuya. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mira, aquí les voy a contar un poco de una de las herramientas que dentro del Lean Management nos ayuda a entender quiénes son nuestros clientes, ya sean internos y externos. A mí es una herramienta súper simple de ocupar, pero hay que saberlo ocupar de manera correcta. Es el famoso conocido como CIPOC, más adelante voy a explicar cómo se construye. Pero esta herramienta nos permite identificar claramente cuáles son nuestros proveedores, tanto internos como externos, nuestro cliente interno y externo, de una mirada no tan al detalle, sino una mirada general de un proceso, ya sea interno entre clientes internos de la compañía o hacia clientes externos.
es importante, y uno de los tips que uno siempre da cuando elabora hace un taller sobre SIPOC es no irse a un proceso a nivel de detalle. Este es un proceso macro, donde lo que busca es entender cuál es la conexión principal que tiene tu proceso con tu cliente y quiénes son tus proveedores para poder satisfacer lo que ese cliente necesita. Entonces, esto es lo importante del SIPOC. El SIPOC, ¿qué significa? La S del proveedor, el ingreso, la I de lo que ingresa el proveedor, la P del proceso que vamos a revisar, la O de los outputs, lo que me entrega el proceso, y el cliente es el final de quien le entrego. Aquí pasamos la siguiente lámina, Dani, para poder mostrarle rápidamente cómo construir un SIPOC. Yo les voy a contar de mi experiencia cómo lo hago como orden de parto. Uno siempre debe partir por entender el proceso al cual va a mirar y siempre ser un proceso macro. Y soy muy insistente en esto porque en experiencias pasadas he visto SIPOC que se van muy al detalle y eso hace que se enrede las conexiones con el cliente. Una vez que tú identificas el proceso en detalle, no más allá de 3 pasos, tienes que identificar a qué cliente ese proceso está conectado. El cliente puede ser 1, 2, varios clientes, pueden ser clientes externos como internos. Lo importante es que una vez que tú identificas el proceso, defines quién identifica a los clientes, y después de identificar los clientes, tú identificas cuáles son los proveedores que te proveen a ti para poder cumplir con tu proceso y esto entregarle al cliente lo que él quiere. El SIPOC, la gracia del SIPOC es que al momento que yo identifico el cliente, los proveedores, y después identifico cuáles son las salidas del proceso, esto es ir a validar con el cliente y decirle, mira, este es mi proceso, te define como cliente, yo te estoy entregando A. Y yo tengo que venir a validar contigo si ese A es lo que tú necesitas y en qué condiciones lo necesitas. ¿Cuál es la recomendación cuando hace un SIPOC? Siempre hacerlo en un taller con el cliente o si no con los dueños del proceso. Y en el caso de no tenerlo con un cliente, ir a validarlo después con él para saber cuáles son los requerimientos que él necesita de ti. Y esos requerimientos después de hacerlo seguimiento en alguna otra rutina que tú mismo puedes definir, ya sea unas sesiones de voz del cliente, ya sea una gestión de desempeño, como lo mostraba Daniel al principio. Pero es importante validar, oye, mi proceso te va a entregar A, y tú estás de acuerdo que el A sea de este tipo de calidad o necesitas de otra calidad. Y una vez que se identifica eso, este SIPOC nos da esa mirada. Y aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Voy a contarles un ejemplo en el sector minero, después voy a contar un ejemplo en un sector tecnológico. Y ya encuentro un ejemplo en la industria minera. Tenemos un SIPOC de cómo se hacía un proceso de concentrado. Si se dan cuenta, el proceso es muy pequeño, no es a detalle, es cómo ingresa el proceso, cómo ingresa el material, qué se hace y cómo sale. Mi cliente son unas fundidoras y yo le tengo que entregar un concentrado de cierto nivel. Y aparte tengo muchos proveedores y esos proveedores me van entregando ciertos inputs para yo poder cumplir con el proceso. Y también te das cuenta que aquí puede existir una relación cliente-proveedor que tú también te puede ser inversa. Aquí también puede ser, si yo me voy para atrás, esos proveedores me ven a mí como cliente también. Ellos también deberían tener una relación conmigo para ver si lo que ellos me están entregando me sirve para yo producir lo que yo necesito hacia mis clientes. Es una forma amplia de poder mirar las relaciones con el cliente y qué es lo que necesita. Esta es una herramienta súper útil cuando tú quieres empezar a entender por dónde satisfacer la necesidad de tu cliente. Y si una vez detectas algunas oportunidades de mejora en esta mirada general, tú puedes bajar a un siguiente nivel que sea un BCM, ya entender cosas más de detalle, o ya a un nivel más de actividades con un flujograma. Pero siempre esta es la mirada principal que debe tener para poder identificar al cliente. Otro ejemplo de una industria tecnológica, el proceso puede ser la fabricación de software, y mi cliente puede ser el usuario final, pero mis proveedores pueden ser áreas de análisis, áreas de gestión de requerimientos, áreas de QA. Entonces, te das cuenta, es una herramienta que se puede ocupar en cualquier industria. La idea es que sigan estos 5 pasos sencillos, los conecte y lo haga de manera más simple. Y una vez que uno logra identificar cuáles son los requerimientos de tu cliente y validar con él qué es lo que necesitas, qué necesita él de ti, tú puedes tener sesiones formales de seguimiento. Nosotros en una otra industria que trabajamos, hicimos un ejercicio de, ok, estos son los requerimientos que tú tienes, vamos a hacer una sesión trimestral donde vamos a hacer seguimiento del cumplimiento, no de los requerimientos que yo te ofrecí, si están cumpliendo en calidad, pueden incorporar encuestas de fracción, y en estas sesiones semanales, mensuales, trimestrales, hacer seguimiento de los indicadores que yo validé contigo y crear acciones en conjunto para poder
resolver brechas que tienen en esos indicadores o generar planes de acción o proyectos para poder lograr el resultado que quiero. Que es más adelante lo que nosotros ocupamos en otras industrias, que es una sesión formal de voz del cliente. Ahí, Dani, puedes pasar la lámina. Donde yo puedo, en una sesión formal, mirar el nivel de satisfacción a nivel de los resultados de una encuesta, cómo va el desempeño de los indicadores que acordamos, si están en el nivel adecuado, y qué acciones vamos a tomar en conjunto. Yo me comprometo con el cliente para yo poder cumplir con los KPI, llega al desempeño que yo estoy buscando. Entonces, en resumen, este es un proceso súper simple, pero igual hay que hacerlo en conciencia. Siempre el tip que yo hago es hacerlo en conjunto con el cliente y con el proceso y también con los proveedores para ir viendo las conexiones, y ahí uno se va a ir conociendo y entendiendo qué es lo que necesita cada uno de ellos y sacar planes de acción para poder cumplir con lo mínimo que me pide mi cliente, ya sea cliente interno o externo. Yo lo he ocupado mucho a nivel de cliente interno entre departamentos o entre áreas o entre gerencias. Se sirve mucho y no únicamente verlo como hacia el cliente externo, sino también enfocarlo en clientes internos de una empresa. Eso es como recomendación, y te puede ayudar bastante esta herramienta y no llevarla nunca a nivel de detalle, siempre a nivel general. Ahí un poco por el tiempo, cualquier pregunta abierto al chat. Excelente, Santiago, muchas gracias. También está bueno ver cómo se utiliza la voz del cliente en una empresa minera, ¿sí? Hay distintas formas de ver el CIPO, que es muy importante. Y muchísimas gracias, Santiago, y bueno, que haya sido último no quiere decir que no sea interesante, todo lo contrario, muy bueno. Bueno, Gustavo, te dejo si querés comentar los próximos eventos antes de pasar a las preguntas que tenemos Hola, en sí. Xinca con los webinars. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los que están conectados a esta hora. Siempre para nosotros es muy satisfactorio que ustedes se interesen por los temas que nosotros proponemos, y a partir de eso quiero invitarlos para los próximos webinars. Luego, el 5 de octubre a las 19 horas, hora de Chile y Argentina, los invitamos a nuestro Ask Sensei con nuestro sensei Aquino Origiodo, que nos va a hablar sobre cómo el Lean Management considera también importante el desarrollo de los proveedores. Ya recuerden de que el Lean Management siempre hablamos de flujo de valor, y los proveedores son una pieza fundamental en el flujo de valor de tu organización. Por lo tanto, el desarrollo de los proveedores y subir a los proveedores al carro del Lean Management es súper interesante, es súper importante para el éxito, y de eso nos va a hablar a partir de su experiencia. Recuerden de que Aquino Origiodo fue gerente y presidente de la planta GIS en Toyota, Japón. Después de la serie de los webinars con los USACH, de esta misma serie que estamos nosotros hoy día, el próximo 19 de octubre vamos a hablar sobre gestión del desempeño, ya muy relacionado con lo que le mencionaba Daniel, de los indicadores de desempeño que nosotros necesitamos ir gestionando. Vamos a ver cómo se gestiona la brecha de desempeño, qué herramientas nos provee el Lean Management para esa actividad, y cuáles son las rutinas en las cuales nosotros podemos y debemos hacer una gestión Lean de nuestro desempeño. Y finalmente, para los que estén interesados en viajar a Japón, a conocer el origen de estos modelos, la novedad principal es que el próximo año estamos planificando nuestro primer Lean Japan Tour en español. Va a ser 100% en español, con nuestros propios intérpretes español, japonés, español. Así que los que estén interesados, va a ser del 11 de junio al 17 de junio del próximo año. Ahí vamos a estar una semanita en el Japón, aprendiendo, visitando empresas, como les mencionó Daniel, Toyota, Subaru, Mitsubishi y una serie de proveedores de esta empresa automotriz. También bueno, estos son variados, pueden haber hospitales, organismos públicos también, empresas de servicio donde podemos aprender de cómo ellos lo hacen, y va a ser principalmente enfocado en la ciudad de Nagoya, en Japón. Así que le dejo extendida la invitación para el próximo año. Mayores detalles en nuestra página web, en shinkamanagement.com.
hay próximos eventos en el menú y van a aparecer las fechas de los eventos que vienen a futuro. Así que eso por mi lado, Dani. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pasamos a las partes de las preguntas. La intención es que cualquiera de nosotros que estuvimos, desde los panelistas hasta Gustavo y yo inclusive, tratemos de contestar algunas de las preguntas que ustedes puedan llegar a tener. Gustavo, te dejo, si Sí, podés mira, me comentar llegó alguna. una por interno, ¿ya? ¿Sí? Y me dice, ¿qué pasa con los clientes que constantemente están insatisfechos? Ujú. ¿Qué herramienta tenemos o qué metodología podemos aplicar para finalmente, como mencionó Santiago, lograr esa satisfacción de nuestro cliente? No sé, a Pato o a Santiago o Dani, les dejo a ustedes tres plantear esa pregunta que me llegó por interno. Bueno, yo puedo contestar algo cortito y les dejo para que los panelistas se luzcan contestando, pero a ver, siempre vamos a tener distintos tipos de clientes, algunos más no tan conformes en las empresas, ¿sí? Ya sea en el producto o servicio que nosotros estemos entregando. Por eso nosotros necesitamos saber principalmente el requerimiento de los clientes. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo las necesidades y demás? Luego seleccionamos las métricas. ¿Se acuerdan que primero vimos entender la voz del cliente, seleccionamos las métricas y luego le damos esa gestión? Para poder entender que el cliente realmente conoce lo que nosotros podemos entregarles y ese será nuestro objetivo, ¿no? Es lo que el equipo debe perseguir. Si no podemos cumplir esa meta, entonces el cliente obviamente no va a estar satisfecho. Entonces, si nosotros podemos medir con KPI, hacer todas las herramientas que nosotros estuvimos comentando, el CIPOC que muy bien comentó Santiago, las encuestas, los Gemba, los focus group y todo lo que comenté anteriormente, si lo tenemos bien estructurado, eso es lo que el cliente necesita. Nos enfocamos realmente en la búsqueda de eso. Entonces, tenemos herramientas para poder entender qué es lo que el cliente necesita y cómo podemos gestionarlos. No sé si Santiago o Patricio quiere agregar algo más también. Sí, yo tal vez puedo contribuir, Daniel, que cuando dice Gustavo, un cliente está constantemente insatisfecho, la pregunta es entender, primero, en qué parte de su viaje con la organización está insatisfecho y entender cuáles son esas expectativas, descubrir esas expectativas que hacen insatisfecho. Insatisfecho significa es que algo no está recibiendo, algo no está obteniendo del servicio que él espera hacer. Entonces, por eso es importante poder capturar esa necesidad y expectativa y entender en qué parte es en todo el momento, desde que recibe el servicio, en la preventa, en la venta, en la postventa, en el uso, en la renovación, en los cambios. Es decir, la experiencia, los puntos en cual interactúa un cliente es muy amplia y muchas veces son distintas personas de una organización que interactúan como un cliente. Entonces hay que descubrir en qué parte de ese viaje es donde realmente está constantemente satisfecho y entender cuáles son esas expectativas o necesidades que de alguna forma no estamos cumpliendo. Muchas veces no es porque no estemos haciendo bien el trabajo, sino también es importante entender que las necesidades que está teniendo nuestro cliente van cambiando. Si recordemos la pandemia, fue un cambio tremendo en la forma de trabajar, en la forma de relacionarnos, que empezó a generar nuevas necesidades, nuevos problemas, que ahí es donde creo que está la gran oportunidad de organizaciones de capturarla. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en esa necesidad que tenía antes mi cliente que la tiene ahora? ¿Qué problema nuevo tiene que no estoy resolviendo o que incluso la competencia no está resolviendo? Y yo creo que hoy en día en el mundo que estamos viviendo, las empresas que tengan la capacidad de descubrir primero y más rápido esas nuevas necesidades, esos nuevos problemas son los que van a liderar el futuro de aquí en adelante, en cualquier área de producto y servicio. Entonces, ahí es donde lo importante es, con la humildad, descubrir y entender dónde están justamente esos problemas y escuchar y ver si es algo que tenemos que resolver o también es algo que hay que manejar en temas de expectativa. Excelente, Patricio. Bueno, perdón que estamos atrasados, nos alejamos un poquito del tiempo. Gustavo, no sé si tenés otra pregunta. No, en beneficio del tiempo yo lo dejaría hasta acá. El resto de las preguntas las contestamos por interno directamente a los correos de las personas que nos enviaron las preguntas.
porque ya estamos 15 minutos pasados. Así que eso, Dani. Muchas gracias a los que Excelente. se conectaron. Te dejo a ti para que te despidas. Bueno, buenísimo. Agradecer al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Muchísimas gracias por este espacio que tenemos para poder explicar cómo el Lean Management ayuda a las empresas. Agradecer a Patricio, a Santiago, muchísimas gracias, muy claro en el poco tiempo que estuvieron para hablar. Agradecer también a vos, Gustavo, y a todas las personas que estuvieron presentes y se han quedado hasta esta hora, a pesar de que nos extendimos en el tiempo. Eso es todo, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el 5 de octubre, por favor, inscríbanse. Tenemos un excelente tema que es desarrollo de proveedores. Bueno, que sigan bien, muchas gracias y nos vemos el 5. Chao. Chao, muchas gracias a todos.